Muy buenas a todos. En este vídeo voy a hablar de los tres tipos de precinto que existen en la Nintendo DS, dos de los cuales fueron para juegos distribuidos por Nintendo, aunque no fueran de la propia Nintendo, como por ejemplo este Resident Evil, que es de Capcom, pero tal y como podemos comprobar en su parte trasera, es un juego que fue distribuido por Nintendo. Y el otro tipo de precinto es para todos aquellos juegos que no fueron distribuidos por la propia Nintendo, es decir, que sus desarrolladoras o publicadoras externas que no fueran Nintendo distribuyeron esos juegos, como por ejemplo los juegos de Square o de Konami. Entonces, el primer precinto en línea cronológica es este de aquí, el de tira roja, que ya sonará a otras consolas anteriores como la GameCube o la Game Boy Advance, ya que Nintendo directamente lo heredó de aquellas consolas. Entonces, aquí podemos comprobar el antiguo logo de Nintendo, que es el que está fuera del círculo, y en el punto en el que Nintendo cambió el logo, no os puedo decir exactamente en qué año, pues lo que pasó es que también cambió el tipo de precinto que se usaba para las consolas del momento. Una de ellas la Nintendo DS. Entonces, este precinto ya se os hará más familiar porque es el que se sigue usando el Switch, el que se usó en 3DS, tal y como podemos ver aquí. Y también el que se usó en la otra consola coetánea de la DS cuando se cambió, que es la Wii. Entonces, es un precinto que se ha perdurado hasta el día de hoy y es bastante más común de ver, digamos. Este es como que nos da un toque más nostálgico en esto. Y eso es un precinto que normalmente lo asociamos a consolas anteriores, pero que sí que llegó y estuvo presente en las distribuciones de Nintendo de la Nintendo DS. Luego, el otro tipo de precinto que os he comentado es aquel para los juegos que no eran distribuidos por Nintendo, como por ejemplo los juegos de Square o Konami. Un juego como ejemplo que tengo aquí es este Dragon Quest V, que como veis aquí el precinto es totalmente diferente, lleva aquí el sello de reciclaje y que no lleva nada más, porque así eran los juegos. No entiendo ruso, chavales, si es lo que os preguntáis, pero español sí que entiendo. Entonces, el precinto este se usó para todos aquellos juegos que no fueron distribuidos por Nintendo. Vale, entonces, como podéis comprobar, en Nintendo DS existieron tres tipos de precinto, los cuales fueron: para la primera parte, hasta que cambiaron el logo, usaban el precinto tira roja. Luego se cambió al precinto este, que es el que tenemos actual, con el nuevo logo de Nintendo. Y luego estaban en toda la época de Nintendo DS, a lo largo de toda su vida, este tipo de precintos que es para todos aquellos juegos que no fueron distribuidos por Nintendo. ¿Cómo podemos saber si un juego fue distribuido por Nintendo o no? Pues simplemente vamos a la parte de atrás, que es donde nos pone quién lo ha distribuido. ¿Ves? Aquí nos pone directamente que el distribuido ha sido Square Enix. Bueno, se supone que lo tengo que entender. Bueno, voy a coger el otro mejor. Entonces, aquí podemos comprobar, eso es, que aquí fue distribuido por Square. Mientras que si vamos a cualquier otro juego, aquí vemos que fue distribuido por Nintendo. ¿Veis? Entonces, básicamente, eso es lo que os tiene que llamar la atención. Lo que pongo aquí abajo, quién es el distribuidor, y a raíz de eso, pues, ya podéis más o menos saber qué tipo de precinto ha de llevar un juego u otro para que no os cuelen ningún tipo de reproducción. Y bueno, sin más me despido y hasta otra.